Bueno, muy buenas tardes para todos los que hoy nos acompañan. Un saludo cordial de bienvenida de parte de la Asesoría Nacional de Español, del Departamento de Primer y Segundo Ciclos, de la Dirección de Desarrollo Curricular, del Viceministerio Académico. Bueno, para nosotros es un placer poder tener este espacio de socialización con cada uno de ustedes, que por supuesto son nuestros aliados en el trabajo tan importante que realizan en el sistema educativo costarricense. Pues hoy vamos a tener la posibilidad de compartir en el marco de un convenio de cooperación con ADA y el Ministerio de Educación Pública algunas ideas de cómo promover la lectura y la escritura utilizando los recursos de Mi Cuento Fantástico. Recordemos que el Cuento Fantástico pues es una iniciativa que ya tiene un trayecto de bastantes años, gracias al apoyo de ADA, que siempre ha estado de la mano con nosotros en este trabajo tan importante. Y para nosotros es fundamental destacar que precisamente Mi Cuento Fantástico se convierte en esa alternativa, en esa opción tan viable para promover la lectura y la escritura creativa de nuestros estudiantes. Máxime en un proceso en el que nos encontramos, como lo es la nivelación académica. Por lo tanto, todas las acciones que ejecutemos en el salón de clase que vengan a contribuir al desarrollo de competencias lingüísticas y habilidades en esta área son precisamente promovidos por Mi Cuento Fantástico. Entonces, no es que el Mi Cuento Fantástico se convierte en una tarea adicional al trabajo que como docentes realizamos en las aulas, sino más bien que se vuelve una estrategia que nos permite el promover la lectura y la escritura creativa como parte del programa de estudio de español. Esto significa que Mi Cuento Fantástico tiene un amalgame correcto y preciso con los contenidos del programa de estudio y por supuesto la iniciativa pues favorece en nuestros estudiantes esas habilidades de lectura y escritura creativa. Por eso para nosotros es sumamente valioso contar con ustedes hoy, en esta tarde, en este espacio, que se vuelven en ese motor, en ese acicate verdadero para generar cambios en lo que sucede en las aulas y especialmente para que nuestros niños y niñas puedan convertirse en escritores, que eso para nosotros es motivo de alegría y es un desafío importantísimo que tenemos dentro del sistema educativo. Así que bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio para conocer algunas estrategias de cómo promover la lectura y la escritura utilizando los recursos de Mi Cuento Fantástico. Los dejo en compañía de las funcionarias de ADA que tendrán a cargo todo este proceso y este tallercito con ustedes. Y bienvenidos y bienvenidas todos y que disfruten muchísimo de esta actividad. Muchísimas gracias, Richard, por esas palabras de bienvenida. Como bien dijo don Richard Navarro, Mi Cuento Fantástico es una herramienta, es una estrategia para utilizar y para implementar el programa de estudios de español. Asociación Amigos del Aprendizaje, ADA, tiene un convenio con el Ministerio de Educación Pública para la ejecución de este concurso, que más que un concurso es una herramienta, como decíamos. Vamos a dar inicio a este webinario. Mi nombre es Susana Salas y yo formo parte de Asociación Amigos del Aprendizaje. Vamos a compartirles el comercial, el spot de Mi Cuento Fantástico de esta edición. En tu clase hay miles de historias sin contar. Historias fantásticas que hacen despegar la imaginación y creatividad. Todas esas historias pueden llegar muy alto. Y si sos docente, vos podés impulsarlas. Participa en Mi Cuento Fantástico y acompaña a tus alumnos estimulando su creatividad para que vuelen aún más alto. Busca el reglamento en www.micuentofantástico.cr. Este corto se está pautando en Canal 7 y también está disponible para que todos ustedes lo puedan utilizar con los estudiantes de tercero a sexto año escolar para promocionar Mi Cuento Fantástico. En tu clase hay...
Muy bien, como decíamos, Mi Cuento Fantástico es una herramienta que está al servicio de todas y todos ustedes para fomentar la lectura y la escritura en el aula. La idea es que ustedes como docentes, como bibliotecólogos, utilicen Mi Cuento Fantástico para promover la lectura y la escritura en el aula, para estimular la creatividad, las ideas y el pensamiento crítico de las niñas y de los niños. Y como mencionábamos, forma parte del programa de estudios de español del Ministerio de Educación Pública. Así que al desarrollar ustedes en el aula este proceso de escritura creativa para que las niñas y los niños participen en el concurso Mi Cuento Fantástico, están a la vez implementando el programa de estudios de español del Ministerio de Educación Pública. Mi Cuento Fantástico está organizado por varias entidades, el Ministerio de Educación Pública, Asociación Amigos del Aprendizaje, ADA, la UNED, Libros para Todos y Comunidad de Empresas de Comunicación. Además, cuenta con el apoyo de varios patrocinadores y aliados. Es todo un proyecto, todo un programa que conlleva el trabajo de todos estos participantes. ¿Ves? Ahora les agradecemos mantenerlos. No, André, pero es que la pantalla ya tiene... Vamos a esperar que todos estén en silencio para proyectarles este reportaje que Canal 7 elaboró. No. Y la gente está poniendo que no se escucha, que no se escucha. Esperemos, por lo menos está. Muy bien. Vamos a proyectar este reportaje que Canal 7 elaboró sobre una niña que participó en Mi Cuento Fantástico el año pasado y que fue ganadora regional por Limón. Alexandra Cerdas, la pequeña escritora de cuentos de la Fundación ADA, no utiliza ni iPad, ni teléfonos, ni redes sociales para evitar distraerse. ¿Qué dijo? Yo soy el piano. A mí me falta una pata, porque el comején se la comió. Si no hubiera sido por mi amigo, el trombón me hubiera caído y no tuviera ni un solo diente. Aprendió, digamos, con libros y es lo que ya se está perdiendo. La tecnología tal vez es una herramienta, pero depende cómo uno la quiera utilizar y la quiera ver. Bueno, mi marido, él es muy artístico. Él le gusta la pintura, la fotografía. También el papá le gusta escribir. Y él igual también le gusta escribir, entonces los chiquillos como que lo sacaron por ahí. Johannes y Alessandra juegan en el bosque que está cerca de su casa, en Valle La Estrella, en Limón, como si fueran las épocas de nuestra infancia. Estos hermanos son particulares y él la admira a ella porque es tan inteligente que ganó el concurso de Mi Cuento Fantástico de la Fundación Amigos del Aprendizaje, ADA. Yo a veces le doy ideas y a veces le digo que está muy bonito el cuento, que le puede meter más información. Dice Alessandra que se detiene a escuchar los ruidos de la naturaleza. Ahí yo me inspiré escuchando sonidos de los animales, viendo cosas, escucho grillos, también a veces escucho como el ruido de la quebrada. Un día esos ruidos se metieron a su cabeza
Y así nació El misterio de la música, un relato magnífico que la coronó como ganadora en la competencia de cuentos. Para la institución es un orgullo tener una ganadora, ¿verdad?, del cuento fantástico y darnos cuenta que los procesos de lectoescritura y los procesos de producciones textuales han sido de fruto dentro del centro educativo y que los estudiantes se sienten motivados a producir, a generar cuentos, a producir historias, ¿verdad?, a través de su imaginación. ¿Qué dijo? Yo soy el piano. A mí me falta una pata, porque el comején se la comió. La niña de 9 años estudia en la Escuela La Guardia de Valle La Estrella y los instrumentos musicales de su cuento fueron encontrados en el bosque que está detrás de su casa, donde juega junto a su hermano. Mi cuento fantástico tiene más de 10 años impulsando la creatividad de los menores en todas las escuelas del país. El año pasado, Ada recibió más de 1.500 historias de niños que querían ganar el concurso. Pueden participar en el concurso niñas y niños de tercer a sexto año escolar. Ya está abierta la preinscripción para que las y los docentes visiten el sitio www.micuentofantástico.cr y logren preinscribirse. Se recibirán las historias del 18 de julio al 16 de agosto. La premiación será el 15 de noviembre y se transmitirá en vivo por el Facebook de teletica.com y por el de Amigos del Aprendizaje ADA. Así como Alexandra, 75,000 estudiantes han participado en Mi Cuento Fantástico del 2012 al 2021. 10 años el año pasado de Mi Cuento Fantástico y en total han participado 1,102 escuelas, 5,562 docentes de las 27 regiones educativas del país y 700 bibliotecólogos han apoyado también Mi Cuento Fantástico. Bueno, estos son los pasos resumidos de cómo participar en Mi Cuento Fantástico, ¿verdad? Tanto los docentes como los bibliotecólogos. La idea es que organicen el proceso de escritura creativa en el aula, que todos los niños y todas las niñas que están en el grupo, que están en el aula, tengan la posibilidad de recibir esas indicaciones y que participen en ese proceso creativo de la escritura. Cada estudiante escribe su cuento con la guía del docente. Ese es el paso número 2. El paso número 3, cuando ya tienen escritos los cuentos, entonces los entregan al docente. Y el paso número 4 es que la persona docente selecciona los 2 mejores cuentos de la clase, del aula, y los envía para participar. Este envío es a través de un formulario que está en el sitio web de Mi Cuento Fantástico y esa es la manera de inscribir los 2 mejores cuentos de su grupo, de su aula. Recordemos que pueden participar los grupos de tercero a sexto año escolar. Muy bien. Hay 12 ganadores nacionales, primer, segundo y tercer lugar de tercero a sexto año escolar. Hay un ganador por cada una de las 27 regiones educativas del país y hay un ganador o ganadora por cada una de las 2 categorías especiales que tenemos este año en Mi Cuento Fantástico. Además, también se reconoce la región educativa con más participación del país y este año hay un premio también para las 5 escuelas unidocentes con mayor participación en Mi Cuento Fantástico.
Todos los cuentos que se inscriban participan a nivel nacional y a nivel regional. Sin embargo, los cuentos que se quieran referir a estos temas en particular estarían participando para estas categorías especiales. La categoría especial que es patrocinada por el BAC se titula Somos Iguales, un mundo sin límites. Se trata de que las niñas y los niños escriban un cuento relacionado con el tema de igualdad de oportunidades tanto para niñas y para niños, y que en ese cuento pues esté reflejado este tema. La otra categoría especial, que es patrocinada por Toto, se refiere o tiene como título Juntos frente al bullying, historias que empoderan. Y la idea es que el cuento trate valores, trate principios que sirvan para combatir el bullying. Ojalá que el cuento sea escrito de una manera positiva, de cómo las niñas y los niños pueden superar este problema del bullying, ¿verdad? Esas son las dos categorías. En mi cuento fantástico, en el sitio web, ustedes pueden encontrar la rúbrica que utiliza el jurado a la hora de recibir los cuentos y de calificarlos para obtener los ganadores. Esta rúbrica puede ser de utilidad para las personas docentes y para los bibliotecólogos porque la pueden utilizar también para seleccionar los dos cuentos de su grupo, de su aula. Entonces pueden encontrar esta rúbrica en el sitio web de Mi Cuento Fantástico. Y bueno, hay un jurado de muy alto nivel que es el que selecciona a los ganadores. Este jurado está integrado por académicos, por escritores, por periodistas, personas que ya por varios años han estado calificando los cuentos para obtener los ganadores. En cuanto a los premios, bueno, todos los ganadores van a tener su nombre incluido en la lista de participantes de la antología regional, que va a estar disponible en nuestra página web. Reciben un ejemplar de la antología impresa, en donde vienen todos los ganadores a nivel nacional y un certificado de participación como un reconocimiento por haber enviado su cuento y haber participado en Mi Cuento Fantástico. Tenemos también computadoras para los 4 estudiantes ganadores de primer lugar y tablets para los ganadores de segundo y tercer lugar, así como para los docentes y los bibliotecólogos también, que fueron los guías que impulsaron a estos ganadores a escribir sus cuentos. Por parte de Toto, hay bultos para los ganadores nacionales y otros artículos para los ganadores regionales y también para los docentes y bibliotecólogos. Muy bien, acá tenemos detallados otros premios gracias a los patrocinadores Toto, BAC y Dos Pinos. Toto, para la categoría especial, un kit que está compuesto por un bulto, una lonchera y una cartuchera personalizados. Y bueno, también se premia a la persona docente y al bibliotecólogo con una orden de compra de 40,000 colones en las tiendas Toto. En la categoría BAC, el ganador recibe una tarjeta con 60,000 colones y el cuento ganador de esta categoría, también el cuento de Toto, van a convertirse en un video animado, lo cual es un incentivo bastante importante para el niño o niña que ganen en estas categorías. Y para el docente y el bibliotecólogo igualmente una tarjeta de BAC con 40,000 colones.
Y Dos Pinos este año se integra con pupitres hechos con material reciclado que son donados por Dos Pinos, y estos serían 20 pupitres para las 5 escuelas unidecentes con mayor participación en el concurso Mi Cuento Fantástico. Muy bien. Si bien es cierto, el proceso de aula en el cual participen todas las niñas y los niños escribiendo su cuento es lo más importante, ¿verdad? Como todo concurso, pues tiene que tener su reglamento y tiene que tener las fechas establecidas. Entonces, el 21 de abril realizamos el lanzamiento oficial y ahí en la página web ya está disponible la preinscripción. Ustedes pueden realizarla en cualquier momento. Y a partir del 18 de julio y hasta el 16 de agosto es que se van a recibir los cuentos. Los 2 cuentos que ustedes seleccionen por aula, entonces se inscriben del 18 de julio al 16 de agosto. Por eso es que estamos realizando este webinario en esta fecha, para que ustedes tengan de aquí al 18 de julio de realizar el proceso de aula y que las niñas y niños escriban los cuentos para seleccionar 2 y ya inscribirlos a partir del 18 de julio. Y el 15 de noviembre es la premiación de Mi Cuento Fantástico. Melissa. Muchas gracias, Susana. Bueno, me presento, los saludo. Mi nombre es Melissa Arias. Trabajo como asesora pedagógica para ADA. Estoy vinculada con ADA desde hace 22 años. Conozco a algunos de los docentes o bibliotecólogos que nos acompañan hoy acá y me alegra muchísimo poder compartir con ustedes este ratito, especialmente porque celebramos a la niñez, celebramos su creatividad y celebramos poder verlos convertirse en escritores, que en gran parte es el objetivo de Mi Cuento Fantástico, que los niños puedan expresarse, puedan pensar libremente, críticamente y compartir al exterior todo esto que hay dentro de ellos. Voy a contarles un poco cómo es la propuesta de trabajo de Mi Cuento Fantástico, siempre partiendo de que el lenguaje es la base de las demás áreas del saber. ¿Cómo así? Bueno, porque por medio del lenguaje es que nosotros podemos aprender de otros dominios, podemos desarrollar nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento reflexivo, y por eso es tan importante que enfaticemos el desarrollo de estas habilidades que son clave, que van a determinar, por un lado, el éxito escolar, pero también, sobre todo, en su formación como ciudadanos competentes en la sociedad del conocimiento. Eso es lo que estamos formando, es a los ciudadanos del futuro. Entonces, por eso es tan importante que demos énfasis en el lenguaje como una puerta que se abre a todos los otros dominios del saber, pero también es una puerta que me va a permitir a mí expresarme, desarrollarme y conquistar niveles más profundos de pensamiento. Todo esto que les estoy contando acá está anidado en el programa de estudios de español. Aquí les hemos sacado solamente un pequeño extracto de los muchos que ustedes pueden encontrar que sustentan lo que yo les estoy diciendo acá. Aquí dice que el estudiante se convierta en un escritor cada vez más independiente, que sea capaz de utilizar la escritura de una forma eficaz en el logro de muchos propósitos, que pueda expresar por medio de ella su creatividad, su mundo interior, sus ideas, sus conocimientos y sus nuevos aprendizajes. Yo creo que no podemos objetar un extracto tan sabio como este a partir del programa de estudios de español, y que cualquiera que esté sentado hoy aquí con nosotros, ya sea persona docente o bibliotecólogo, pudiera estar más de acuerdo de que esto es lo que nosotros queremos para los niños y las niñas, que logren alcanzar esas grandes metas que tienen que ver con su desarrollo, con el desarrollo de sus capacidades personales. Hoy voy a contarles un poquito acerca del sitio web
porque el sitio web de Mi Cuento Fantástico no es solamente un portal, sino que hemos buscado conformar a través de este sitio web que ven acá en pantalla, que es www.micuentofantástico.cr, como un banco de herramientas que podemos utilizar nosotros, que estamos vinculados al trabajo del aula, para poder ir desarrollando estas capacidades en nuestros estudiantes. Entonces, en particular, en este sitio de Mi Cuento Fantástico van a encontrar ustedes las bases del concurso que Susana ya les ha comentado. Van a encontrar una herramienta poderosa que es la guía del docente. También hay una guía para el bibliotecólogo para ir desarrollando el proceso de Mi Cuento Fantástico precisamente como un proceso. Nosotros no podemos pretender, ni siquiera como adultos, digamos, que fuéramos ya escritores maduros, sentarnos y en un solo ratito crear una obra literaria o un cuento. Tal vez algunos de ustedes han explorado más el área de la escritura o sus capacidades escritoras y saben que uno tiene ideas que le andan en la cabeza, que un día tal vez anota algunas cosas en un papel y tal vez después les da forma como a nivel de secuencia y agrega unos detalles y poco a poco va desarrollando, en el caso de Mi Cuento Fantástico, ese cuento. Entonces, aquí en este sitio web tenemos precisamente esta serie de actividades que nos van a ayudar a hacer realidad precisamente ese cuento, pero por medio de un proceso. Y es un proceso que se acerca a compartir mi creatividad, es un proceso que se acerca a divertirme y no necesariamente un proceso así como tan conductual o tan academicista como a veces podríamos pensar. Voy a describirles las secciones de la guía aquí a continuación y los pasos para descargarla, que ya se los voy a demostrar directamente en el sitio web. Entonces, así es como se ve el portal, ¿verdad? Y así es como ustedes le van a llegar a esta guía docente ingresando a www.micuentofantástico.cr. Ya voy a entrar yo acá. Buscamos en la barra del menú principal donde dice bases del concurso y ahí vamos a descargar la guía. Vean. Voy a compartir nuevamente, ¿verdad? Porque aquí no ven dónde estoy yo en este instante. Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver ustedes dónde voy yo navegando aquí. Ok, aquí lo pueden ver. Aquí estoy en la página web, en ese sitio web que les acabo de mencionar. Voy a buscar directamente inicio, nosotros, bases del concurso. Y aquí se me va a desplegar un menú vertical, como participar, que ya Susana les ha contado, el reglamento, que es importante que lo tengamos en cuenta. Y aquí llegamos a la guía para el docente y a la guía para el bibliotecólogo. Con solo hacer clic en este espacio, se me va a descargar automáticamente la guía. Vamos a probar. Aquí yo acabo de presionar y vean que me lleva directamente donde está la guía docente. Pueden descargarla por medio de este botón o por medio de este botón. Vamos a llegar al mismo documento y aquí tenemos un video que nos va a acercar también a ver cómo se ve en la práctica en nuestra aula un proceso de escritura como tal. Voy a ir acá al botón, descargo la guía y ustedes van a observar cómo directamente se me ha descargado y se abre inmediatamente acá. Esta la pueden ustedes guardar, la pueden archivar, la pueden imprimir, la pueden proyectar. Son las preferencias que tal vez a lo largo de los años hemos observado y van a ver ustedes que esta es una propuesta de cómo ir desarrollando los cuentos en el aula que, si bien es cierto, nos sirve para efectos de Mi Cuento Fantástico, pero en realidad es un proceso tipo taller de autor que nos va a ayudar en el aula a llevar a nuestros estudiantes por el proceso del desarrollo de su expresión gráfica y su escritura. No tiene que ser necesariamente con el fin de preparar los cuentos únicamente para Mi Cuento Fantástico. Siempre les proponemos como primera parte que tengamos una motivación,
que les contemos un poco qué es lo que estamos haciendo. A veces estamos muy presionados de tiempo y casi que ponemos, cuando yo estaba pequeñita en la escuela, mi maestra me ponía en la pizarra 3 o 4 temas y me decía, escoja uno y escriba sobre alguno de esos temas. ¿Y quién decía que yo tenía afinidad por alguno de esos temas? ¿Quién decía que yo tenía que decir sobre eso? ¿Verdad? De pronto me encasillaban mucho sin ninguna motivación. Entonces la propuesta es que haya una motivación, que podamos leer un cuento en voz alta a nuestros estudiantes. Aquí en el sitio web que les presenté, teníamos, voy a mostrarles, quiero asegurarme que están viendo ustedes en este instante la guía. Les mostré acá la motivación. En el sitio web que les mostré tenemos disponibles todas las antologías de los últimos 10 años de Mi Cuento Fantástico. Podríamos recurrir a cualquier obra literaria también costarricense o bien pues aquella con las que ustedes hayan visto que sus estudiantes hacen clic, ¿verdad? Esto es lo que a mis estudiantes les gusta leer. A mis hijos les encantaba leer Pantalones Cortos, por ejemplo. Busquemos un texto que sea motivador para ellos y después de leer con ellos les comentamos qué les pareció, qué les gustó, cómo se identifican ellos con eso. Tratamos de enlazar su mundo con la literatura y en el caso de las antologías a mí me encanta compartirles que son cuentos escritos por niños y niñas como ellos, para la niñez. Entonces buscamos siempre hacer esa motivación antes de iniciar un taller de autores. ¿Qué hacemos en un taller de autores? Aquí hay otra serie de pasos que ustedes van a poder identificar, como escoger el tema, delimitar el tema, ¿verdad? Ir tal vez conversando con ellos y escuchándolos porque nos van a decir, niñas, que fíjese que yo tengo como varios temas y no sé cuál escoger. Bueno, hablemos a ver qué te gustaría decir de uno y del otro y orientarlos un poco, ya delimitando el tema, ¿verdad? ¿Cómo iniciarías un cuento sobre esa temática? Hablemos de esas ideas que vos tenés y comencemos a hacer un esquema. Comencemos a hacer un esquema sencillo, sin expectativas de que vamos a salir con un cuento completo de buenas a primeras. Esto es un proceso. Vamos a escribir cuáles son esos personajes en los que has pensado. Vamos a pensar qué es lo que pasa al principio y cuál es la problemática que has pensado que son las situaciones de ese cuento. Anotémoslas y comenzamos a desarrollar un borrador. Ven que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso y al abordarlo como un proceso, usted se hace mucho más amigable para el estudiante. ¿Por qué? Porque las expectativas son mucho más divertidas que estresantes, ¿verdad? Entonces hacemos un borrador y ese borrador lo podemos revisar, lo podemos editar, podemos compartirlo con los compañeros o con un solo compañero. En fin, ustedes van a ir identificando cuáles son las mejores posibilidades para ellos dentro de su aula. Todos los grupos de estudiantes son diferentes y por eso es que nosotros docentes somos importantes. Esa guía pedagógica indiscutiblemente es fundamental. Luego compartimos los cuentos ya como una puesta en común, un cuento que ya ha sido editado, un cuento que está más maduro y ya procedemos, como les comentaba Susana, a seleccionar los 2 mejores cuentos que nosotros consideramos que vayan a participar a Mi Cuento Fantástico. Vamos a volver aquí un segundito a la presentación. Listo. Ven, entonces ya pudieron descargar la guía. Ya les conté sobre estas 4 partes de las que se componen. Les comenté de este video, acuérdense de este video, es súper bonito para los niños poder accesar a ver cómo eso se ve en la práctica y para nosotros también, porque para nosotros también a veces genera un poco ansiedad, ¿verdad? Decimos, híjole, ¿cómo yo voy a lograr que todos escriban, ¿verdad? Tal vez este estudiante que yo tengo, que es muy dado a la escritura, va a brillar fácilmente, pero ¿cómo hago para que todos lo logren, ¿verdad? Para que sea de verdad un ejercicio democrático en el aula. Aquí en este video se ve cómo todos pueden participar a su ritmo, cada quien con sus capacidades y talentos. Voy a ir de regreso al sitio web para contarles que pueden encontrar acá, como les decía, esto es más que un sitio web, es un banco de recursos, es un banco de herramientas
para que encuentren también con nosotros, por ejemplo, dónde están las antologías, dónde está la biblioteca virtual. La biblioteca virtual, vamos a ver. La biblioteca virtual es como un truquillo que tiene aquí el Zoom, que si me salgo, después no me permite compartir con ustedes. A ver, un segundito, ya voy a checar. Ok, listo, aquí estoy de regreso. Aquí vamos a regresar al sitio web. Ok, estamos todos aquí. Como les decía, las bases del concurso, los recursos. Aquí si entramos a recursos vamos a encontrar, como les decía, todas las antologías. Son libritos de cuentos. No me puedo recordar cuántas veces les he escuchado decir, Melissa, es que nosotros no tenemos cuentos, no tenemos literatura de calidad en el aula, en la escuela. No contamos con la oportunidad de tener todavía una biblioteca. Hay escuelas que sí, pero hay centros educativos que necesitan recurrir a otro tipo de recursos. Y por eso desarrollamos acá que estuvieran todas las antologías, pero también desarrollamos para ustedes, aquí en este botón, color morado, magenta, a la derecha, dice biblioteca. ¿A dónde abrimos la biblioteca? Ustedes se van a encontrar aquí, en este momento, cerca de 200, son un montón, 200 textos de diferentes tipos para diferentes edades o años escolares de distintos géneros y cada uno de ellos acompañado de una guía pedagógica. Quiero mostrarles acá a la izquierda hay un filtro que podemos usar. Tal vez estamos trabajando, yo sé que aquí el énfasis de hoy es con estudiantes de 3º a 6º año de la primaria, porque es el énfasis de mi cuento fantástico. Sin embargo, puede que ustedes me digan, no niña, yo estoy trabajando con 1er año. Ah, bueno, perfecto, busquemos acá textos de 1er año, podemos llenar esa casilla. O estoy trabajando con estudiantes de 4º, de 5º, de 6º año, marcamos aquí y en realidad lo que quiero ver ahora son cuentos. Entonces seleccionamos cuentos, pero también puedo seleccionar la opción de noticia, también puedo seleccionar la opción de novela o de poesía y también puedo hacer una selección conforme a los temas. Selecciono cuántas variables quiera o criterios y llego aquí a seleccionar. Si ya ustedes quieren, conocen alguno de los textos o tienen a los estudiantes como locos con el fútbol o con las tortugas, pueden escribir acá también a ver si encuentran un tema, un texto de esta temática. ¿De acuerdo? Yo voy a probar para ustedes este filtro que dice textos para estudiantes de 4º o 6º año que sean del género de cuento. Y presiono el botón seleccionar. Y aquí se me van a desplegar, puedo bajar y acá puedo pasar de página a página. ¿Qué pasa cuando yo selecciono finalmente uno de estos cuentos? Que hay un cuento que me encanta que se llama Camino a la escuela. Selecciono, vean que aquí está indicado que es un cuento que es para estudiantes de 4º a 6º año y se me va a descargar el texto junto con la guía pedagógica. Vean que aquí está descargando. Voy a detenerme aquí un minuto para que ustedes vean cómo es que sale. Aquí está. Ven, aquí fue donde se me descargó y aquí voy a ver la guía completa. Estas guías, que son para estudiantes de 4º o 6º año, tienen más texto. Son un poquito más largas, ¿verdad? Porque ya estos estudiantes están en capacidad de leer mucho más. Y tienen insertas en estos recuadros algunas actividades. Les voy a mostrar acá en la presentación algunas actividades para que ustedes puedan observar. Vamos a ver. ¿En qué consiste estas actividades de la guía pedagógica? ¿Qué es lo que queremos con la biblioteca virtual? Y me detengo para recordarles que a través de estos recursos podamos siempre ir desarrollando o apoyando el desarrollo del programa de estudios de español. No es una carga adicional, es un recurso para, ¿ok?
¿Qué quiere decir? Que lo que queremos es aportarles ese recurso valioso que necesitamos de literatura de calidad. ¿Para qué? Para ir desarrollando en nuestros estudiantes ese disfrute, esa apreciación de la lectura, ¿verdad? Que volvamos a enamorarnos de leer y que podamos dejar un poco atrás esa perecilla que a veces nos da leer. Y que al mismo tiempo podamos ir desarrollando esas habilidades críticas de las que les comenté ahora inicialmente para el lenguaje y la lectura. Entonces, estas guías pedagógicas a las que me he referido acá, hola, ¿cómo es? Perdón, esas que me he referido acá, ya ustedes vieron aquí, están insertas, ¿ven? En forma de recuadro en una organización que va antes, durante y después de la lectura. Encontramos textos como estos, que son textos fantásticos. Voy a apoyarme en esa palabra por estar trabajando mi cuento fantástico. Son textos literarios. Algunos de ellos provienen de mi cuento fantástico, que han sido escritos por niños, y otros de ellos han sido aporte de algunos escritores nacionales que nos han compartido su obra, han cedido sus derechos para mi cuento fantástico, y también tenemos autores internacionales. Y por otro lado tenemos, así como ven acá, textos informativos, que son noticias apropiadas para estas edades que han sido extraídas por un convenio de alianza con mi cuento fantástico del periódico La Nación. Aquí tengo un mensaje corto para ustedes de parte de una querida autora de literatura infantil que les voy a compartir en este momento. Hola, ¿cómo están? Yo soy Floria Jiménez, escritora nacional de literatura infantil. Hoy me siento muy feliz de saludarlos y de contarles algo muy lindo. Pues resulta que 2 de mis poemas los van a encontrar a ustedes en la biblioteca virtual. Su nombre, El árbol un ratito. Espero que lo disfruten mucho y los aprovechen en el aula. Un saludo muy cariñoso. Muchas gracias a doña Floria que nos comparte su mensaje. Realmente nos sentimos tan orgullosas de la generosidad de estos autores que han cedido su obra para mi cuento fantástico, porque además los hemos disfrutado muchísimo, muchísimo. Les decía, las actividades están distribuidas antes, durante y después de la lectura. Voy a pedirle a Susana a ver si me ayuda con algún comentario que tiene doña Olga, a ver si lo podemos resolver a nivel de chat, y si no, ahorita lo podemos ver también aparte. Aquí hay, por ejemplo, un cuento que se llama Una serpiente diferente, que proviene de mi cuento fantástico, una obra de doña Floria Jiménez como autora nacional, y podemos ver acá el ejemplo de La nota del tiburón martillo, que es una noticia del periódico. Les quería compartir acá un ejemplo de un texto que es una guía pedagógica para primer año. ¿Por qué hemos separado esa categoría de primer año? Porque los estudiantes de primer año están en una etapa emergente de su proceso de lectoescritura. Entonces, son obras que tienen texto más cortito, no son obras para aprender a leer, no son textos decodificables, pero son textos más cortitos, ¿verdad? Más sencillos, y que están orientadas las actividades precisamente a escritores y lectores emergentes, en los cuales tal vez la guía de la persona docente va a ser muy relevante en ese acompañamiento para poder completar cada una de las guías pedagógicas. Tiene una primera parte que se llama Piense en voz alta. Voy a devolverme acá para que la vean. Esto es trampilla, pero yo me voy a devolver.
Piense en voz alta. Vean acá, todas ellas tienen esta sección antes de la lectura. ¿Qué voy a hacer yo con esta sección Piense en voz alta? Activar. Yo les digo a los estudiantes, es como si sacáramos las antenas de la atención y el disfrute. Voy a activar mis conocimientos previos acerca de lo que vamos a leer. Entonces, me puedo fijar en algo particular de este cuento. Aquí dice, por ejemplo, en el poema de Doña Gloria dice, rimas de ratón ratito, y la actividad dice, fíjese en 3 palabras que forman el título. ¿Qué tienen en común? ¿Qué significa cada una de esas palabras? ¿Y de qué creo yo que se va a tratar entonces este poema? ¿Verdad? Entonces vamos como haciendo conexiones que me van a ayudar, no según dice Melissa, según dicen las investigaciones de punta, que me van a ayudar a estar más atento y a procesar mejor la información que yo voy a leer. Por lo tanto, mi comprensión va a ser mejor. Entonces, por eso es que enfatizamos en hacer alguna actividad de activación de conocimientos previos antes de comenzar a leer. Luego tenemos una actividad que se llama Piénselo bien, ya les voy a mostrar, que nos va a ayudar a monitorear la comprensión, no tanto a nosotros como adultos, sino a aprender como lector que yo puedo ir monitoreando mi propia comprensión. ¿Cuántas veces nosotros no estamos leyendo algo y cuando nos damos cuenta estamos pensando en cualquier otra cosa menos en el texto? ¿No les ha pasado? Sobre todo cuando el texto se nos pone como muy técnico y dejamos de entender alguna que otra cosilla y la mente se desconecta. Nos damos cuenta como lectores maduros. El lector que va emergiendo en su proceso no está tan atento a eso. ¿Por qué? Porque el automonitoreo de la comprensión es un buen hábito del buen lector. Entonces decimos, no, yo me desconecté de esto hace horas y dejé de entender. ¿Qué hago? ¿Dejo el texto botado? No, ¿qué hago? A ver, voy a releer, regreso como cuando me pierdo en una serie de Netflix y digo, ay santo, hace rato que me perdí o me quedé dormido, echo para atrás, ¿verdad? Voy a releer. Entonces, estos ejercicios son para monitorear nuestra comprensión, ir desarrollando ese hábito para decir, ah, no, sí, me fue bien, entendí todo lo que aquí había. Y luego tenemos una estrategia que se llama Más allá del texto, en que voy a promover el intercambio oral, pero con preguntas descontextualizadas. Voy a tratar de promover el discurso extendido, mi pensamiento crítico, y vamos a ir trabajando en pensar no solo lo que está encapsulado en el texto, sino cómo yo puedo extraer esa información y aplicarla al mundo. Todas las investigaciones que tienen que ver con pensamiento crítico, comprensión, ahora nos hablan sobre el conocimiento aplicable al mundo. Vean qué importante que nosotros, que aplicamos pedagogía en el aula todo el tiempo, nos hagamos esa gran pregunta. ¿Cómo este conocimiento que estamos desarrollando aquí es aplicable al mundo de los estudiantes? ¿Es útil para ellos? Entonces, eso es lo que vamos a procurar hacer con esta estrategia de más allá del texto. Luego vamos a tener un espacio para procurar desarrollar nuestras herramientas escritoras o preescritoras en el caso de los estudiantes que todavía estén emergiendo en estas etapas. Y al final ustedes van a encontrar, ya se los voy a mostrar, algunos contenidos curriculares procedimentales que les van a ayudar a hacer esa asociación o ese enlace con el programa de estudios de español. Bueno, entonces yo con esta guía estoy desarrollando estos contenidos. Vamos a ver, vamos a poner manos a la obra hoy. Yo les voy a presentar un texto que hay en la biblioteca virtual. Es uno de mis cuentos favoritos. Se llama Un sueño cumplido. Lo escribió este cuento un estudiante de la escuela La Rita y fue ganador de una categoría especial de mi cuento fantástico que se llama
Contá tus ahorros, patrocinada por BAC, que Susana les comentó anteriormente. Y bueno, ya ustedes vieron que este cuento se titula Un sueño cumplido. Si yo estuviera frente a ustedes, hubiera señalado la direccionalidad de la lectura. Un sueño cumplido. ¿Alguna vez ustedes han deseado algo con todas las fuerzas de su corazón? Piensen, a ver, ¿cuántas veces hemos deseado algo por mucho tiempo con todas las fuerzas de nuestro corazón? Voy a activar aquí la herramienta del chat por si alguno quiere ir participando y yo los voy a ir chequeando por ahí. Algunas veces hemos deseado conocer el mar, quizás. Tal vez hemos deseado con todas las fuerzas de nuestro corazón poder ser madres o padres, ¿verdad? Tal vez hemos deseado con todas las fuerzas de nuestro corazón que la pandemia acabe, ¿verdad? Podemos comentar eso con nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque estamos comenzando a conectar con lo que vamos a leer y vamos a facilitar esa comprensión. Vean qué lindo. Aquí Mayra me dice tener un hijo. Muy válida la respuesta. Conocer Jordania, conocer otro lugar, viajar, ¿verdad? Son cosas que hemos deseado con toda la fuerza de nuestro corazón. Activamos nuestra conversación, el interés, despertemos el interés en nuestros estudiantes antes de leer. Y vamos a pasar al texto. Yo les voy a hacer una trampa aquí, porque para que fuera más entretenido este webinario, les voy a presentar el cuento en video. Les voy a leer todo el cuento con el texto enfrente que ustedes también podrían leer. Me aproveché de que este cuento se ha convertido a video, es parte del premio del patrocinador de esta categoría, así que vamos a ver el video del cuento, pero en este caso sería equivalente como a leerlo con ellos en el aula. Ve, aquí Odette dice, me encantaría viajar, lo he deseado con todas las fuerzas de mi corazón, pero me dan miedo los aviones. Odette, hay que vencer ese temor para poder cumplir nuestros sueños. Vean lo que pasó con este chico del cuento que tuvo que hacer algunos esfuerzos para alcanzar ese sueño que tanto anhelaba. La vi por primera vez en un anuncio de televisión. Era impresionante, majestuosa. Muy emocionado le grité a mi madre, mira mamá lo que está en la tele. Ella alzó la mirada y no me puso mucha atención. Seguí insistiendo y le dije que quería tenerla. Pero mamá me respondió, no será posible por ahora. En ese momento sentí mucha tristeza. Mi único consuelo era dibujarla y pegar su imagen en mi habitación. Llegó el sábado, me iba a entrenar en la escuela de fútbol de Santos de Guapiles. Íbamos tarde y mi madre estaba en el auto frente a una tienda deportiva. Me dijo que necesitaba comprar un regalo. Yo solo deseaba llegar al entrenamiento, pero tuve que bajarme y entrar con ella. De repente vi algo que me dejó sin habla. No podía creerlo, la tenía frente a mí. Era ella, la pelota de Rusia de 2018, lo que había estado deseando desde que empezó todo lo del mundial. No pude disimular la emoción y se me escaparon 2 gritillos. Mi madre también se emocionó, pero preguntamos por el precio y una vez más me dijo que no podría tenerlo. Nos fuimos al estadio y me entrené con mucho entusiasmo. Los siguientes días me invadió la tristeza. Mis padres conversaron conmigo y me dijeron que, si de verdad quería la pelota, debía trabajar para tenerla. Papá me propuso un trato. Él me daría una parte del dinero para apartarla, pero en calidad de préstamo. Yo tendría que hacer algunos trabajos en la casa y ahorrar todo lo que pudiera para pagar. Me sentí nerviosa. Era mi primer deuda con tan solo 9 años, pero decidí aceptar. Yo tenía algo de dinero ahorrado dentro de una alcancía en forma de bus que me heredó mi tío, pero no era suficiente. Entonces empecé a ahorrar lo que me daban para la escuela. También lavé el carro, los zapatos, barrí patios, aspiré los muebles y cuánta cosa se le ocurrió a mi madre. Finalmente, tuve el total de dinero. Fuimos a la tienda y muy orgulloso saqué las bolsitas con todas las monedas. Cuando
Cuando la señora terminó de contarla, por fin me dio la pelota. Les puedo decir que la besé, la abracé y esa noche tuve un picón especial en mi cama. Pasé toda la semana emocionada. Desea salir de la escuela para poder patearla. Cuando uno se propone alcanzar un sueño y lucha por él, tarde o temprano lo hace realidad. Las cosas no son gratuitas. Uno debe trabajar y ahorrar para conseguirlo. Así tiene más valor. Bueno, ven, qué valioso es conversar antes. Vean, aquí habían otras ideas que nos habían compartido de cosas que habían soñado con todas las fuerzas de su corazón, viajar por el mundo o subir a la cima del Chirripó. Lupita, yo también tengo ese sueño, pero me falta entrenamiento. Hay que esforzarse como el niño del cuento para lograr esos anhelos. Y podemos inclusive revisar esas ideas que dijimos en el principio. Entonces, ¿qué hacemos después de la lectura? Hacer preguntas de calidad. A veces, porque nos atropella el momento, hacemos preguntas como muy... hay un chiste que dice que de qué color era la caperucita de Caperucita Roja, ¿verdad? O aquello del caballo blanco de Napoleón. A veces nos salen unas preguntas que para nuestros estudiantes son tan fáciles de responder que cuando vayamos a plantearles una pregunta, pensemos. Esta pregunta va a llevar a mis estudiantes a un nivel más sofisticado de pensamiento, ¿sí o no? Y si no, ni la hagamos, porque ya nuestros estudiantes están expuestos a muchísimos estímulos que realmente vale la pena que nosotros hagamos, en todo caso, menos preguntas, pero que sean verdaderamente de calidad. ¿Cuál es el propósito del autor con este texto, por ejemplo? ¿Cuál creen ustedes que era el propósito del personaje principal que escribió este cuento? Para compartirnos a nosotros. A algún lado de reflexión nos querría mover, ¿verdad? Entonces, pensemos un poco. ¿Cuál es el propósito del autor? Vamos a ver cómo cambió la forma de pensar del narrador al final de la historia. Buscamos que sean preguntas más sofisticadas. Estas preguntas son las preguntas que les comentaba que eran de automonitoreo. En algunos casos tendremos que apoyarlos leyendo, ¿verdad? Leyendo las preguntas y a veces las respuestas. Ya los lectores pueden hacerlo de forma independiente. ¿Por qué iba furioso el narrador camino a su entrenamiento? Tratemos de pensar un poco en el personaje, ¿verdad? En esas características de nuestro personaje, en sus sentimientos, no solo en lo que fácilmente nos revelan las ilustraciones del cuento. ¿Por qué había decaído el ánimo del narrador? Pensemos un poco en eso. ¿Qué hizo que el narrador se sintiera nervioso luego de hacer un trato con sus papás? Estoy verificando solamente lo del cuento. Estoy monitoreando mi comprensión. Son solamente 3 preguntas que me van a ayudar a verificar si he comprendido el cuento, pero tampoco de una manera tan literal que resulte obvia. Como les decía antes, vamos a trabajar la comprensión sobre el mundo, conocimiento aplicable al mundo con preguntas descontextualizadas. ¿Cómo te hubieras sentido vos si hubieras estado en la misma situación del protagonista? ¿Cómo pensás vos que se sienten los padres del personaje? ¿Qué aprendizaje lográs vos construir a partir de este cuento? ¿Estás de acuerdo con las medidas que le propusieron sus padres para obtener lo que tanto anhelaba? Descontextualizamos el contenido y lo llevamos a mi mundo en este caso, pero bueno, podría ser al mundo en general, podría ser al contexto histórico, podrían ser a los acontecimientos del momento. Y después, aquí lo ven, más allá del texto, pienso, ¿cuál es su opinión? ¿Verdad? Estoy desarrollando mi pensamiento crítico. ¿Cuál es su opinión con respecto al trato? Les acababa de mencionar yo esta pregunta, que les propuso el papá del niño para obtener lo que quería. ¿Le parece que fue adecuado? ¿Cómo lo hubiera hecho usted?
por qué lo hubiera hecho de esa forma. Y volvemos a abrir un espacio para conversar. Es importante que en el aula hayan espacios para conversar. Muchas veces nos resulta más sencillo tenerlos a todos calladitos, ¿verdad? Pero resulta que en estos espacios de intercambio oral suceden que compartimos ideas, que se nos ocurren nuevas cosas, que formulamos esa oralidad de forma correcta para podernos expresar y pudiéramos todavía seguir en mayores virtudes que tienen estos espacios de intercambio oral. Conversemos, conversen un ratito, no tienen que ser espacios tan amplios. Puede ser, a ver, conversen con el compañero de a la par sobre la respuesta a esta pregunta. O háganlo en pequeños grupos, o hagámoslo todos juntos, o variamos los formatos. Pero es importante que hayan espacios para conversar. Y caemos en esta actividad que les había descrito anteriormente, que es la actividad de a escribir. Vean qué interesante este planteamiento. Escriba nuevamente esta historia, pero escriba la historia desde la perspectiva de la bola, ya no desde la perspectiva del estudiante. ¿Qué habrá pensado la bola cuando vio al protagonista entrar a la tienda? ¿Será que la bola también deseaba con todas las fuerzas de su corazón que alguien la comprara para ir a rodar a la cancha? ¿O que le parecía que era muy cansado? O tal vez la bola no quería llenarse de barro y recibir patadas en medio de un partido de fútbol. Escribimos el cuento desde una perspectiva completamente diferente. Es un ejercicio de escritura, pero va a requerir que nosotros pensemos desde otro punto de vista. Entonces, busquemos siempre esos espacios con capacidades más retadoras, ¿de acuerdo? Aquí van a ver que al final podemos encontrar los contenidos curriculares procedimentales que nos van a llevar a ese punto del programa de estudios que estamos desarrollando. Dentro del sitio web que les mencioné, también encontramos Colección Fantástica. Colección Fantástica es una colección, como el título lo dice, es un compendio de módulos que también son cuentos provenientes de la participación en mi cuento fantástico. Hay 20 para primer año, 20 para segundo y tercer año y 20 para segundo ciclo. Son módulos de trabajo más profundo. ¿Qué quiere decir eso? Que con un módulo yo puedo llevar la propuesta al aula y desarrollarla a lo largo de una semana, si quiero, porque es a mayor profundidad. Vamos a encontrar que tiene una guía, aquí lo pueden ver ustedes, tiene una guía para docentes, cada módulo particular para ese texto, tiene una guía para estudiantes en el caso de que, y se los digo porque lo creamos durante la primera parte de la pandemia, en donde teníamos que trabajar Aprendo en casa a distancia. Entonces hay una guía para trabajar de forma independiente y tengo también una serie de imprimibles que me van a permitir acercarme al vocabulario, a la escritura, van a encontrar el vocabulario destacado, así que los invito también a revisar estos módulos de Colección Fantástica, porque a veces no sabemos que están ahí y tienen una propuesta. Ven aquí los círculos que están dentro de el módulo. Entonces, esos círculos son pequeñas actividades que a veces solo mientras vamos desarrollando oralmente el cuento las podemos proponer en el aula también. Con esto me despido hoy, no sin antes recordarles que esto es una celebración que es importante y no deja de ser nuestra responsabilidad llevarla a los niños y a las niñas, que es nuestra bandera, que es importante que nosotros podamos invitarlos a ellos directamente a participar y que la propuesta pedagógica que llevemos al aula sea auténtica, significativa, divertida, para que este proceso sea uno de disfrute y de éxito para cada uno de los autores y las autoras que tenemos en el aula. Con esto me despido, voy a quedarme aquí junto con Susana. En caso de que ustedes tengan alguna consulta,
Así que Susana, te devuelvo la palabra con mucha gratitud, muy contenta de verlos a todos esta tarde por acá. Muchísimas gracias, Melissa. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Si te parece, Melissa, dejamos de compartir la pantalla para... Muy bien, hay una mano levantada de doña Luz Marcela. Buenas tardes, doña Luz Marcela. ¿Quería preguntarnos algo? Aló, buenas tardes. Sí, adelante. No, era para agradecer y estoy muy contenta por las cosas aprendidas hoy y ver la importancia de la lectura a la hora de incentivar a los niños y todo lo que conlleva, ¿verdad? Porque eso es un proceso que va de la mano tanto del niño como del docente. Agradecerles, digamos, darnos la oportunidad de participar. Muchísimas gracias. Muy amable, doña Luz Marcela. En el chat preguntan si el spot está disponible, el comercial, el corto que enseñamos al inicio, si está disponible, lo mismo que el afiche. Tenemos los correos de todos ustedes y se los vamos a hacer llegar tanto el corto como el afiche. Igualmente se ha estado divulgando ambos materiales en las redes sociales del Ministerio de Educación Pública, pero igualmente se los vamos a estar enviando. Aló. Aló, ¿puedo hacer Sí, una consulta? claro, doña Leonora. Sí, muchas gracias. Los felicito por la conferencia. Yo me di la tarea de revisar bien la página web para verificar que todos los documentos se puedan descargar. Y bueno, les quería informar, todos se pueden descargar excepto donde dice ver más cuentos. Porque yo me meto y entonces hago clic en cuento ilustrado y es la única pestañita que no se puede descargar el cuento ilustrado por cada, digamos, por todos los niveles. Entonces, tal vez sería como revisar con el técnico de soporte para que ustedes, porque si no, no podemos trabajar, ¿verdad? Claro, doña Todas las guías Leonora. se descargan bien, solo Muy ese bien. detalle. Vamos a revisarlo, terminando este webinario, lo revisamos, doña Leonora. Muchas Muy amable. gracias. Gracias. Doña Marigen, ¿tiene la mano levantada? Doña Diala. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Buenas tardes, sí la escuchamos. Bueno, mi consulta es la siguiente. No sé si ya la habían contestado anteriormente, pero los chicos me preguntan sobre las ilustraciones de sus cuentos. ¿Esas ilustraciones las realizan ustedes o ellos pueden realizar alguna y si salieran favorecidos, si quedaran ellos, ¿verdad?, dentro del concurso, pueden enviársela después a ustedes? Es algo que podríamos conversar después con los ganadores o las ganadoras. Hasta este momento, pues las ilustraciones siempre las hemos desarrollado nosotros, pero eventualmente es algo que podríamos conversar con los ganadores. Por el momento, se inscriben los cuentos únicamente con texto. Es que no tengo. Perfecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Doña Ruth, ¿qué se hizo Margot? ¿Alguna otra consulta, pregunta? El proceso de preinscripción, preguntan acá en el chat. Ingresan al sitio www.micuentofantástico.cr y ahí les va a aparecer un formulario de preinscripción. Entonces ahí completan los datos que se les solicitan. Susana. Sí, Richard.
Aprovechar para agradecerles, ¿verdad? Este espacio tan importante y estas estrategias que al final de cuentas pues son estrategias básicas que inclusive los mismos programas establecen, ¿verdad? Hacer actividades antes de la lectura, durante la lectura, posterior a la lectura, y que todo esto viene a nutrir el trabajo tan importante que realizan los docentes en ese proceso de mediación pedagógica y en especial en estos procesos de nivelación académica en los que nos encontramos. Quisiera también pues tomar un espacio para que Evelyn y Fabricio salude a la gente que está participando, que son los otros dos asesores de español y pues ofrezcan un saludo en este momento. Entonces tal vez para que Evelyn y Fabricio puedan saludar. Buenas tardes, muy complacida de poder saludarlas y desearles lo mejor. Sirve este espacio para agradecerles tanto a la Asociación Amigos del Aprendizaje, como en este caso a todas las direcciones regionales y por supuesto a los centros educativos que son el epicentro de esta fábrica de sueños que al final se concretan, como bien lo explicaban las compañeras de ADA. De mi parte, desearles lo mejor. Ojalá que participen muchos estudiantes. Cada vez queremos más escritores y escritoras que sobre todo sean felices y disfruten de lo que hacen. Nos interesa de la asesoría nacional y de las asesorías regionales, sobre todo, que ustedes como docentes, bibliotecólogos, bibliotecólogas, sean felices en lo que hacen, se realicen, como sabemos que ocurre, y que a su vez los niños y las niñas también. Y un último mensaje que quisiera aquí dejar plasmado y que viene, digamos, engarzado con toda la exposición que dio en este caso de algunas ideas en este taller Melissa, y es el hecho de que el abordaje y la mediación pedagógica, la interpretación o la profundización en un texto literario o no literario, debe ser lúdico, debe ser creativo y debe ser profundo. No podemos seguir condenando a nuestras generaciones a que sea una lectura superficial donde solamente leemos y preguntamos información literal que traen los textos. Es que haya apreciación, como lo decía Melissa, que se desarrolle el pensamiento crítico, que puedan debatir las ideas, que los niños puedan recrear, ¿verdad? A partir de lo que leyeron, que los inspiren a seguir creando otras obras de diferente índole. Incluso puede ser un texto visual, otro texto escrito, un texto dramático, una actuación, pero que de esa aproximación al texto literario o no literario, no solo haya goce y disfrute, sino que haya un desarrollo de las sensibilidades y del pensamiento crítico. Ese es el abordaje que tenemos en los programas de español de primaria y es por lo que nosotros apostamos y por eso trabajamos en conjunto con grandes aliados, que en este caso indiscutiblemente es inexorable que ADA lo ha sido y esperemos que lo siga haciendo por mucho tiempo. Entonces, el mensaje nuestro es que aquí los actores principales son ustedes. El aula o el centro educativo es esa fábrica de sueños, reitero, utilizándome, si me permiten la metáfora, donde se concreta todo lo que anhelamos y al final de cuentas es el desarrollo de corazones más sensibles y de mentes más pensantes. Muchísimas gracias y que tengan linda tarde y gracias también a Richard por toda esta logística junto con las compañeras de ADA y a todas las asesorías regionales de español. Gracias. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, tengo un problema con la cámara. Bueno, y un saludo a Richard, a Susana y ay, qué vergüenza, se me olvidó el nombre. Melissa. A Melissa. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Ya lo puse en el chat, sobre todo que es muy valioso esos recursos que están proveyendo a todo el pueblo o a toda la población docente justamente para que tengan, digamos, esos insumos, ese modelaje para que puedan, como dice Evelyn, ir más a profundidad con el texto y no quedarse justamente con la parte tan superficial que a veces da mucha tristeza, ¿verdad? Que ver cómo la gente se queda en esa parte tan literal cuando el texto es una exploración, digamos, de todo un mundo, de todo una situación que nos permite apropiarnos de muchos aspectos. Entonces, felicitar a ADA por siempre promocionar y cultivar toda esta situación del cuento fantástico y sobre todo a la parte docente, que ya al principio eran casi 500 personas, pero ya creo que va bajando, ya hace como 383,
Tú eres de las personas que están quedando, ¿verdad? Muchas gracias por quedarse hasta el último minuto y sobre todo, estamos para servirles, ¿verdad? Entonces en la plataforma de ADA están todas las indicaciones y obviamente de la asesoría de primero y segundo ciclos de español. Estamos para servirles, darles acompañamiento y sigan construyendo esos textos que es muy rico, ¿verdad? Y justamente, como dice Evelyn, seguir soñando y construyendo todo ese potencial de futuros y futuras escritoras y escritores. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los asesores nacionales de español, al equipo conformado por Evelyn, Fabricio y Richard. Muchísimas gracias por todas esas palabras motivadoras y de agradecimiento por la participación de todas y todos ustedes en este webinario. Si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta, pues con muchísimo gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Catherine. Sí, gracias. Bueno, yo soy bibliotecóloga en la Escuela de Astúa Piri de la Dirección Regional de Guapiles y quiero hacer un comentario. Yo estoy ya trabajando, monté el taller de escritura y estoy trabajando con un 6º grado y he ido 4 lecciones, digamos, ya utilicé un cuento del ganador del 2019 y monté el taller basado en ese cuento con las preguntas reflexivas, pero he ido 4 lecciones, ya tengo los primeros borradores de los cuentos, pero sí quería comentar que, como decía doña Evelyn, creo que es que se llama la psicopedagoga que estaba hablando, que sí es un proceso, porque igual, perdón, Melissa, porque sí es lento, digamos, hay que ir poco a poco, porque yo he ido, la docente me ha facilitado 4 lecciones solo con un grupo, y tenemos los primeros borradores, pero no, o sea, es un proceso lento, entonces al quitarle, por decirles, lecciones a los maestros, también hay que coordinar eso, porque yo lo monté como un taller, pero debo darle unas lecciones de español para poder lograr los objetivos, que es que sacar al menos 2 cuentos de esa sección para poder inscribirlos en el concurso. Entonces sí se ocupa para el taller de lectura tiempo para que los niños puedan hacer ese autoconocimiento de las ideas, ¿verdad? Y poder escribirlas. Entonces sí, bueno, no sé lo recomendado que tal vez ahí en el taller no lo dice, cuánto es lo ideal para lograr aplicar un taller, porque bueno, yo he llevado 4 lecciones y apenas tengo los primeros borradores. Gracias. Bueno, el grupo es de 17 estudiantes. Melissa, ¿querés contestar, Melissa? Tengo un conflicto de audio, Susana. Sí, ahí te escuchamos. Ahí te estábamos escuchando antes. Tal vez para aprovechar la apreciación que hace Catherine, es muy importante destacar que muchos de estos talleres y las acciones que ustedes estén ejecutando que tienen que ver con la implementación de Mi Cuento Fantástico, quizás no podríamos decir, por lo menos no desde la Asesoría Nacional, cuántas lecciones se disponen para esto, porque la parte de lectura y escritura creativa son un continuo, ¿verdad? Son un proceso que trabajamos durante todo el año y no podemos segregar las competencias y habilidades lingüísticas del programa. O sea, todo ese tiempo que estamos haciendo ahí, esa inversión de tiempo que tomamos para la construcción y para la lectura y la escritura creativa, son fundamentales en el cumplimiento del programa de estudio. Por tanto, no es que estemos disminuyendo la cantidad de lecciones de español, más bien estamos empleando la estrategia o las distintas estrategias de Mi Cuento Fantástico como un soporte, como un acicate importante para ese proceso de mediación pedagógica. Por lo tanto, viene a contribuir. No es que se vuelve, como dije yo al inicio, una carga adicional, o es que lo que hacemos en el Cuento Fantástico relega el uso y el trabajo de contenidos del programa. Todo lo contrario, lo amalgama en una sola tarea, de manera que el estudiante que está inserto en estos talleres, el tiempo que vaya a tardar, está favoreciendo todas sus competencias y habilidades lingüísticas en la parte oral, en la escucha, en la comprensión y expresión oral que involucra la escucha, ¿verdad? También en la parte de producción
escrita, la lectura de lo que escribe, el realimentar ese proceso, el corregir la ortografía, la gramática, el emplear vocabulario y léxico variado en esa producción textual. Todo eso son contenidos del programa que están ahí visibles y presentes y que más bien se vuelve en un trabajo integral que hace el docente, o en este caso el bibliotecólogo, que contribuye a ese trabajo y a la implementación del programa. Por lo tanto, no lo veamos como que es que estamos tomando las lecciones de español para trabajar cosas que no tienen que ver con el programa. Es todo lo contrario. Todo lo que está inserto ahí, las mismas guías que se elaboraron, que fueron revisadas por Asesoría Nacional en conjunto con la gente de ADA, están amalgamados con el programa de estudio. Entonces, tal vez esto pueda responder de alguna manera a esa inquietud de que lo podamos ver como un proceso integral y que esto va a favorecer el desarrollo de competencias lingüísticas en nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Richard. Excelente la respuesta. De parte de ADA, lo que les podemos decir es que efectivamente Mi Cuento Fantástico es una herramienta. Sobre todo ustedes, docentes y bibliotecólogos, véanlo como una herramienta y no como un concurso que tiene como fin, pues, que ganen algunos niños y niñas, ¿verdad? Al final los ganadores son ejemplos a seguir, porque lo que buscamos es que la gran mayoría de niñas y niños pues tengan acceso a ese proceso de desarrollo creativo de la escritura. Por acá tenemos otra pregunta, Redmi. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, escuchamos, perfecto. Ok. Sí, es que ahí cuando puse el nombre en la reunión sale como más bien la marca del teléfono. Mi nombre es Zulman Madrigal y soy bibliotecóloga de la Escuela Jorge Washington en San Ramón de Alajuela. Bueno, acá siempre he participado desde el 2012 que inició el concurso. Sí, siempre he tenido mucho interés porque los chicos en su mayoría participen en el concurso. Me ha costado bastante encontrar ese interés por parte del docente, porque el docente sí, yo me tomo la tarea de llenar el formulario, de pasarles a los chicos los cuentos a digital, de revisárselos, recibírselos, revisárselos, subírselos al formulario y de solicitarle todos los datos para inscribirlos. Si no hiciese eso, quién sabe cuántos cuentos enviaría, ¿verdad? Si acaso, no sé si llegaría a los 5, pero siempre logro mandar más de 15, pero es por todo el esfuerzo que hago para que llegue el cuento, ¿verdad? Al formulario. Porque los docentes sí, ellos me dicen que para ellos sí es como un extra, ¿verdad? Hacer todo un concurso interno y esto y lo otro. Entonces yo de mi parte siempre lo he tomado de esa manera, ¿verdad? Que yo voy a las aulas, hago con ellos el taller, ellos me hacen los cuentos, de ahí reviso cuáles pueden servir y subo al concurso los mejores que yo considere. Pero sí, la perspectiva de los docentes en cuanto a mi institución es esa, ¿verdad? Que eso les genera más trabajo. Entonces, que ellos si el niño lo quiere hacer por voluntad propia y el padre que lo haga, pero que como que ellos impulsen mucho, lamentablemente no. Tengo como de 30 docentes, tengo como 4 que son las que más se interesan y que sí me colaboran más en promover el concurso y todo, pero al final la que los digita y la que hace todo el proceso soy yo. Bueno, dentro del concurso he ganado un 3er lugar y es muy maravillosa la experiencia. También tengo una situación de que tengo una maestra que ella estuvo dando primero y segundo y ella es muy creativa, es una de las más creativas, de las que escribe más, hace poesía, hace cuento y todo. Y ella me dice que por qué motivo es que se incluye
a los estudiantes de primero y segundo. A veces me manda cuentos a la biblioteca hechos por los niños. Ahora ella se llama Ana Mercedes Steyer Muñoz y ella me manda textos a la biblioteca para que los chicos me lean. Y ella me dice, Zulman, yo no sé por qué motivo no les permite a primero y segundo que participen, si más bien estos chicos son muy creativos, se hacen cuentos muy bonitos y hasta los papás pueden ayudarles. Entonces, yo nunca he tenido respuesta para esa pregunta. Entonces, a ver cuál es lo que... Gracias, Zulman. Sí, en sus inicios, cuando se determina que la participación de mi cuento fantástico fuera a partir del tercer año de la primaria, es un poco considerando la madurez escritora, ¿verdad? Que tiene ya el niño para conformar un cuentito o una obra literaria y darle oportunidad a los niños menores que sigan desarrollando ese proceso, ¿verdad? Sin la expectativa tal vez de conformar un cuento de ese nivel. Entonces, yo no los desincentivaría. Podría ser, y hemos escuchado casos de centros educativos que tienen certámenes internos para todos los niveles del centro educativo. Sin embargo, esa es la razón, ¿verdad? Esperando un poco, ya a partir del nivel del tercer año, que ya puedan tener esa madurez para escribir un cuentito. Y nuestra recomendación siempre es, además de felicitarla por su grandísimo esfuerzo, porque realmente apoyadas en personas como usted, es que vemos esos casos de éxito en el certamen, que se apoyen en general los docentes en las personas que están dispuestas, ¿verdad? A hacerlo como su caso. Inclusive a veces hemos visto oportunidades en donde hay alguna madre de familia o algún padre de familia que me dice, démelos y yo se los digito, ¿verdad? Busquen apoyarse en las personas que estén dispuestas, porque pues hay personas que están más recargadas de trabajo o que tienen menor disposición, pero siempre hay quien está dispuesta a hacer un gran apoyo y un abanderado del certamen como usted. Melissa, disculpe, ¿me permite un segundo nada más para abonar a eso? Gracias, disculpe, tengo una situación con la cámara. Nada más quería tal vez además agregar a su argumentación que es importante que estos niños están en el proceso de lectoescritura, que no dudamos de que existan chicos con un talento verbal muy desarrollado a esa edad y con un alto potencial. Como bien usted dice, todo esto debe fomentarse desde el plano oral, ¿verdad? Constantemente, y a nivel interno trabajarlo de una manera muy formativa, donde ellos no se sientan excluidos a nivel institucional. Pero además yo quería abonar a la explicación que usted hizo la legitimidad del texto. La compañera nos lo acaba de decir, los papás les pueden ayudar. Lo que se intenta con esta actividad cocurricular de mi cuento fantástico, que viene, como su nombre lo dice, a acompañar el trabajo curricular y enriquecerlo, es que la producción sea genuina y sea totalmente hecha por el estudiante, ¿verdad? Entonces, que se trabaje en la mediación, en los talleres, en las aulas, y que surja de ahí ese fruto, esa escritura es importantísimo. Si va a la casa, probablemente ustedes y yo lo sabemos, no sucede siempre, pero habrá por ahí algún papá o alguna mamá que por ayudarle metan un poquito mano ahí en el texto y se deslegitime un poco el proceso. Entonces yo creo que también es un asunto de autonomía, yo creo que es muy sano que ustedes, pero sin excluir a esa población y motivarla. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Y esa idea es importante, tal vez como buscar un comité de apoyo, alguna cosa así, porque en mi caso sí, los docentes me dicen que no, me dicen, no, yo no me voy a poner a digitarle a cada estudiante que quiera participar y yo no voy a llenar el formulario, eso es alcahuetear a los papás. Es una actitud un poquito que no comparto, pero sí, voy a buscar un apoyo extra porque, y como le digo, cuando llega mi cuento fantástico, a veces no tengo nada más que hacer en la biblioteca que puro digitación y llenar formularios. Y entonces, igual siempre he tenido el apoyo de la dirección y saben que como que en esos 2 meses estoy muy metida en esto, pero a veces todos los demás servicios de la biblioteca se me ven un poquito paralizados por el concurso, cosa que me encanta y siempre me he sentido muy satisfecha y los chicos también, pero sí voy a tomar esa idea del comité de apoyo para poder sentir
un poquito más liviano esa parte de digitar y de inscribir a los chicos en el concurso. Muchas Muchísimas gracias. gracias por su participación. Vamos con una última pregunta por acá, y por el chat, ahí les compartí mi número de teléfono. Podrían hacerme cualquier pregunta, ya sea por WhatsApp o con una llamadita, con mucho gusto. También en la página web hay un correo para consultas. Vamos con la última pregunta, doña Damaris. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Damaris Mata. Yo les hablo de la Escuela Juan Chávez Rojas en Ciudad Quesada. Yo quiero comentarles algo, bueno, y hacerles dos preguntas. A mí me pasa todo lo contrario que Zulma. Yo tengo muy buena participación en lo del cuento fantástico. Es el 5º año que participo y lo hemos adoptado en realidad. Hacemos todo un certamen interno, ¿verdad? Con premios, con jueces, y al final incluso pasamos esos cuentos por un filólogo, ¿verdad? Ya los cuentos que los jueces dicen que son los ganadores. A mí me encanta y yo siento que a los maestros también, porque en realidad sí tiene mucho que ver con la lectoescritura, que se trabaja desde 3º a 6º grado, ¿verdad? Yo quiero hacerles una consulta, bueno, dos. La primera es que, bueno, sabemos que está la rúbrica, lo que ustedes evalúan con la rúbrica, pero como parte del jurado siempre nos hemos hecho una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes realmente buscan en esos cuentos? O sea, ¿cuál es el wow para que el cuento sea ganador? Porque nos ha pasado que mandamos los cuentos, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor que salga del concurso, y resulta que decimos siempre, yo creo que este va a ser el ganador, chiquilla, siempre decimos lo mismo. Y resulta que el que menos pensamos fue el cuento que ganó. Entonces, en ese tema vivimos siempre como un poquillo bateadas, porque no sabemos exactamente qué es lo que buscan, ¿verdad? Y lo otro es que no sé si es necesaria la inscripción, porque nosotros estamos trabajando, bueno, haciendo cuento, como le decía, casi que con todos los grupos de 3º a 6º, y no sabemos al final cuáles van a ser los chicos que van a resultar seleccionados en el aula. Entonces yo no hago esa preinscripción. Entonces esas serían mis dos preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Damaris. Bueno, con respecto a la preinscripción la realiza el docente o el bibliotecólogo que más adelante va a inscribir los cuentos. Entonces es para que los datos de esa persona ya queden registrados previamente y luego el proceso no sea tan extenso. Pero si un docente o un bibliotecólogo no hace preinscripción, no hay ningún problema. Se espera hasta el periodo de inscripción de los cuentos, ¿verdad? Lo que sí es importante es que se deben inscribir máximo 2 cuentos por grupo, ¿verdad? Por aula, ya sea el docente o el bibliotecólogo que los inscriba, pero son 2 cuentos por aula, por grupo. Y con respecto a la otra pregunta, pues efectivamente la rúbrica es bastante detallada y conforme se leen los cuentos, se van calificando en las tablas estas que elaboramos con mucha rigurosidad, y al final pues es un jurado que está acostumbrado a leer estos cuentos también de diferentes regiones y diferentes años, y los cuentos ganadores pues son los cuentos que efectivamente son los que obtienen mayor puntaje según la rúbrica detallada tal cual ustedes la tienen. Don Richard, ¿quería comentar algo? Sí, te quería nada más destacar que con este último aspecto de la selección del cuento, eso es una tarea sumamente difícil. Bueno, tal vez si algunos de ustedes han tenido la posibilidad algún día de ser juez en este tipo de iniciativas, no es tan fácil, digamos, se torna un poco álgido porque a veces la rúbrica nos permite, no sé, la calificación de 100 en todo porque viene perfecto el cuento, pero eso también implica que hay otros cuentos que vienen en esa misma condición.
Por eso existe un jurado que es impar y al final el veredicto que considere este jurado, que es el cuento, digamos, más pertinente o más propicio o el que sea de mayor impacto para este cuerpo de jueces, es el que se considera ganador, ¿verdad? Para que no pensemos que es solo la rúbrica, también hay un consenso de un jurado especialista que es el que define al final si hay cuentos con igual calificación, definir cuál es el ganador por ciertas afinidades o ciertas situaciones ya más técnicas que el cuerpo de jurados define. Entonces, para que consideremos ese detallito, ¿verdad? Que no es solo la rúbrica, sino también lo que los jueces al final, como cuerpo colegiado, establece que es el que va a ganar y por eso se usa un número impar de jueces para evitar cualquier situación ahí. Nada más era ese detalle para aclararlo. Está bien, muchísimas gracias. Sí, yo tengo claro que es a lo mucho 2 cuentos por sección, y yo pues hago la inscripción ya al final, ¿verdad? En el mes o inicio de agosto. Muchas gracias. De acuerdo, bueno, agradecemos a todas y todos la participación en este webinario. Vamos a enviarles un correo con la grabación y con materiales que ustedes pueden utilizar. Nuevamente, pues muchísimas gracias a los asesores nacionales de español que son nuestro apoyo y al Ministerio de Educación Pública, por supuesto, que gracias a toda la colaboración del Ministerio de Educación Pública, pues esta herramienta de Mi Cuento Fantástico puede ser una realidad. Muchísimas gracias a todas y a todos y estarán recibiendo un correo en seguimiento a este webinario. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, muy amables. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes, muy amables. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, muy amables. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.